Muy buenas tardes a todos. Para el día de hoy desde Finanzas Trading vamos a hacer un corto análisis de la política monetaria en Estados Unidos, de esa, em, digamos, de esos datos interesantes que hemos visto a lo largo del día y a lo largo de la última semana, los cuales podrían traspasar un nivel de volatilidad importante y marcar las próximas tendencias importantes en los indicadores. em, Sobre todo para el index dólar y para el par de divisas euro-dólar. Inicialmente lo que se ve en pantalla es el PMI de Alemania para abril y el de PMI de Estados Unidos para el mismo mes. Digamos que tenemos dos escenarios muy diferentes. En cuanto a Alemania, lo que observamos es un dato del 49,9, un dato inclusive por debajo de la media de lo que ha sido los últimos datos presentados. Observamos que el PMI de Alemania lo que se ve es una tendencia ligeramente bajista en el indicador, mientras que en Estados Unidos lo que observamos es una clara tendencia alcista en el PMI de Estados Unidos, indicando los niveles inclusive históricos o que no habíamos visto, no se ven desde hace varios años. En la gráfica en este momento que tenemos apunta desde el año 2018, en el cual no se observan niveles de expansión en cuanto al PMI tan significantes como los que tenemos el día de hoy. Por supuesto, lo que en resumen podemos hablar es de una economía alemana muy tímida, con unas ligeras recuperaciones, con niveles similares de PMI a los que se presentaron antes de la pandemia, pero también podemos observar a Estados Unidos en contrapolación con unos niveles inclusive por arriba de lo que se observa en la pandemia, con un claro crecimiento. Por supuesto, estas imágenes lo que nos hablan es de, en general, para la zona europea, una zona europea que está teniendo un crecimiento muy corto, digamos un crecimiento, pero un crecimiento muy tímido, por así llamarlo, mientras que en Estados Unidos el crecimiento ha sido exponencial, y en contrapolación lo que tenemos son unas tasas de interés muy bajas, apuntes a la compra de bonos de parte del, de las entidades monetarias, de las entidades que rigen la política monetaria en Estados Unidos, que no, aparentemente no tienen ningún afán de disminuir esa inyección o ese empuje a la economía, pese a que estamos observando datos como los que tenemos en pantalla y datos de inflación muy relevantes para Estados Unidos, inclusive por encima del 2% como esa medida, como ese rango objetivo al cual eh, se quiere llegar como Banco Central. Y por otra parte también tenemos a, a la FED mirando datos de inflación por debajo del 1,9, específicamente hablando de ese PCE, que es la inflación que a ellos tanto les gusta, sin embargo, que tiene muchísimas críticas para demasiados analistas. En general, no solamente lo que estamos viendo el día de hoy es una expansión de Estados Unidos y un crecimiento muy importante, no solo en su economía, sino también en el nivel de precios, y lo podemos constatar. Hace unos días observamos un crecimiento a un PIB cercano a los, al crecimiento de un 6%, pero también observábamos un deflactor del PIB cercano al 4%, que nos hablaba que una gran parte de ese PIB está explicado por un crecimiento en los precios, lo cual llama la atención y lo cual en los mercados ha marcado muchísimo ese nivel de volatilidad. Inicialmente, antes de iniciar con un análisis de las gráficas y de las oportunidades de inversión, quiero también que entiendan los dos anuncios importantes en cuanto que es que están moviendo los mercados. En primera parte estamos hablando de las declaraciones de Janet Yellen, que es actualmente una de las posturas más importantes en cuanto a la política monetaria de Estados Unidos, pese a que ella no tiene, digamos, que una influencia directa en la Fed. Ella fue presidenta de la Fed y por lo tanto sus declaraciones son tenidas muy en cuenta. En este momento ella es secretaria del Tesoro americano, pero sus declaraciones son muy tenidas en cuenta, y durante las últimas horas ella mencionó que probablemente sí, la Fed sí tenga que disminuir esos niveles de tasas de interés que estamos observando, sobre todo para prevenir un sobrecalentamiento en la economía como principio básico en cuanto a política monetaria. Por otra parte, también el día de ayer observamos, sobre todo para la zona de Oceanía,
que se estaban observando políticas, sobre todo para Nueva Zelanda, donde hablaba se hablan de una posible transición a tasas de interés más altas o inclusive eh, inicialmente a unas compras de menores de bonos, una reducción en la aceleración en una reducción en las compras de bonos en los siguientes meses y precisamente por esos niveles tan estables que vimos en este país, específicamente hablando de sus tasas de desempleo, las cuales tuvieron unos resultados muy positivos en general. Bajo ese escenario, lo que hemos observado es una fortaleza del dólar, pese a que el panorama en Estados Unidos está ligeramente volátil, por lo que observamos el día de ayer con unas caídas generalizadas en el mercado. Lo que podríamos esperar es que en general al dólar americano le vaya muy bien, activando esa percepción que tiene el dólar americano como activo refugio y que también se podría trasladar a activos como el oro, pero inicialmente también pensaríamos que ante una caída de las bolsas o en general cuando al mercado le está yendo mal, esperaríamos que el dólar americano tenga una fuerte demanda y por lo tanto una apreciación importante. Lo que estamos observando en pantalla, como ya he venido haciendo un análisis durante los últimos videos, que aunque tienen una tendencia importante, eh, o sea, aunque tenemos el gráfico en una tendencia bajista, lo que hemos observado en el RSI es que hay una tendencia cada vez más a marcar niveles más altos cercanos a ese 70 que nos indica niveles de sobrecompra. En las últimas sesiones lo que hemos indicado es que se está activando una figura hombro-cabeza, hombro invertido, que nos podría llevar a romper los niveles del 91,4664 91.464, perdón, lo que podría llegar a proyectar un área similar a la que vemos en este momento en pantalla, dándole un crecimiento al dólar index por cercano a los niveles del 92.43%. Punto 43 como cifra, perdón. En general, estamos observando un nivel muy relevante para el dólar index y junto con el indicador del RSI podría marcar unas rupturas muy importantes que podría llevar en general al dólar a apreciarse frente al resto de las monedas más importantes o a las monedas del G7, como se conoce. Por otra parte, creo que hoy es relevante también hablar del euro dólar porque creo que es una de los pares de divisas que más ha presentado una clara tendencia a una ruptura en esos niveles importantes, sobre todo hablando de unos niveles muy débiles en cuanto al crecimiento de la economía europea, lo cual le resta eh, peso al euro y con ese papel de activo refugio que tiene el dólar, perdón, podríamos también darle más valor al dólar. Y es lo que hemos visto durante las últimas sesiones, una ligera apreciación en la última cola del dólar index para que se aprecie el dólar en general. Lo que hemos observado ya desde hace un tiempo es un canal alcista del euro, sin embargo, rebotó contra contra esta muy buena directriz que observamos en la parte de arriba. Y mientras que se chocaban contra estos niveles de la directriz superior, lo que podríamos observar en los siguientes niveles es una caída generalizada del euro, mientras el dólar comienza apreciaciones muy importantes. En este momento y para vigilar, estamos viendo que el par de divisas está ingresando en una zona muy importante que está en el rango del 1,1944 y del 1,1987, que podría llegar a significar, en caso de ruptura a la baja, significar unas proyecciones interesantes de un euro con una mayor debilidad, sobre todo por esos últimos datos, aunque también es relevante mencionar, y antes de cerrar este espacio, los últimos resultados de Estados Unidos, aunque no han superado la expectativa, sí han estado por encima de, digamos, de esa
de ese crecimiento económico para Estados Unidos, y aunque no sorprenden los datos, sí comienzan a existir temores importantes en cuanto a la inflación que se están viendo repercutir, que se están viendo en las gráficas como les estoy mencionando en este momento. Para tener en cuenta hay que estar muy pendiente de lo que pase con estos niveles. Igualmente antes de finalizar, vamos a hacer un breve análisis de lo que está pasando específicamente en nuestro broker, en nuestro broker Square Financial. Más o menos, digamos que si hacemos una inflación más importante a la última parte del indicador, específicamente del par euro-dólar, lo que podemos observar es una ruptura muy interesante y, como les mencionaba, una ruptura muy clave en este nivel alcista que están uniendo los últimos mínimos crecientes que se marcaron. Sin embargo, ante esta ruptura, lo que vimos el día de ayer fue una clara caída en el indicador, dándole un peso mayor al dólar americano, y pese a que hubieron unos pocos rebotes, unas claras tendencias alcistas, definitivamente el dólar sigue ganando la batalla sobre el euro, y en este momento está muy cercano de niveles a tener en cuenta, como son específicamente el nivel eh, un momento, qué pena, el nivel de 1,9863. Por supuesto, unas caídas por debajo de este nivel nos podrían dar indicios de proyectar un valor por debajo. Para los perfiles más arriesgados, una ruptura en este nivel me indicaría una bajada interesante que podríamos proyectar inmediatamente en esta área que se observa en este cuadro que les marco. Sin embargo, para los perfiles un poco más conservadores, podríamos esperar estos últimos niveles de soporte que se marcaron muy interesantes, cercanos al 1,94, que también nos darían una propensión a pensar que el dólar está ganando en general la batalla contra el euro americano. Igualmente, estas caídas y estas posibles posiciones de trading están soportadas con estos niveles de RSI, que cada vez tienen una tendencia o un claro comportamiento que ya ha marcado las últimas sesiones que hemos observado. Espero esto les haya servido a todos. No me queda nada más que agradecerles y invitarlos a que hagan todas sus operaciones a través del portal de Square Financial. Un saludo desde Finanzas Trading. Muchísimas gracias.